conectado. Les doy la bienvenida, una alegría nuevamente estar con ustedes. Sí, así que te doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven también en el canal. Gracias siempre por mirar nuestros videos. Mira, se preparan con mucha sencillez, con mucha humildad, pero por sobre todo con palabra de Dios, que es lo más importante. Si la palabra de Dios es la que transforma las vidas, no hay otra cosa. La palabra de Dios que habla al Espíritu, ¿no? Y que es el Espíritu Santo el que mora en el creyente y que es el que transforma los corazones, las mentes. Y hoy vamos a hablar justamente de la mente, ¿sí? Recordemos que todavía estamos hablando de guerra espiritual, ¿sí? Habíamos hablado de guerra espiritual y de la manera bíblica. Estamos hablando de una manera bíblica, ¿sí? Antes de empezar, oramos poniendo al Señor en sus manos este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias porque tú nos permites nuevamente juntarnos aquí con mis hermanas. Señor, gracias con esas amigas que también siempre ven los videos. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tú eres aquí el invitado de honor. Tú eres el principal en esta reunión, Señor. Nosotros nos humillamos delante de ti, Señor. Como dice Juan 15, que sin ti nada podemos hacer. Por ello necesitamos de tu presencia. Por ello necesitamos conocerte más a través de tu palabra. Por ello necesitamos conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias por estos tiempos. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y a Él Aquí estás, Señor, conmigo y con cada uno de nosotros. Aquí estás. te adoraré, te adoraré. Te adoramos. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ahí cántale con todo tu corazón. Dile, oh, así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor milagroso. Tú abres caminos, Señor. Caminos que se cerraron, pero tú los abres, Señor. Tú eres milagroso, Señor. Así eres tú, Señor. Tú eres así, Señor. Fiel, Señor. Cumples tus promesas, Señor. A ti te adoramos. Recibe nuestra alabanza. Recibe fruto de labios, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestras palabras, Señor. Recibe, Señor, todo nuestro amor. Recibe nuestro amor, Señor. Dile allí con tus propias palabras. Dile, te amo, Señor. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Enséñame a amarte cada día. Enséñame, Jesús, con tu Santo Espíritu, a cada día rendir mi vida a ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Esté sobrando, aunque no pueda ver, esté sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Con tus propias palabras, dile, aunque no lo veo, está obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando en mi casa, siempre estás, en mi familia. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dile, milagroso, abres camino. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Jesús. Te amamos, Señor, te amamos. Oh, gracias por alcanzarnos. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Nadie nos amó y nos ama más que tú, Señor. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces entramos a seguir este segundo punto sobre la guerra espiritual. Y habíamos hablado la semana pasada justamente cómo fue el origen del pecado, ¿no? Cómo ingresó el pecado a la raza humana y cómo lamentablemente por una mala decisión, una seducción de nuestro enemigo que tenemos, nuestro adversario, el que realmente quiere nuestras almas, cómo sedujo a esta primer mujer, a Eva. Ella cedió a la petición y vemos el resultado, ¿no? Luego invitó al esposo, el esposo también cedió a ese deseo y lamentablemente terminó esta pareja cayendo en la desobediencia y por lo tanto las consecuencias que después cada vez se fueron agrandando y bueno, hoy vivimos en un mundo totalmente trágico, porque si ustedes se ponen a mirar en el mundo, suceden tantas cosas terribles, ¿no? Sumado a las enfermedades, sumado cómo está la naturaleza, todo lo que está ocurriendo alrededor de este mundo, ¿no? Como decía ahí Pablo, ¿no? La naturaleza sufre, ¿no? Dolores de parto, y es lo que está sucediendo en estos tiempos. Pero hoy quiero hablarte exclusivamente de la mente, porque también tenemos una batalla con la mente. Pero le doy gracias a Dios, que Él siempre ilumina nuestro entendimiento y nos hace ver realmente conforme a la Escritura, conforme a la palabra, cómo nosotros realmente tenemos que tener un comportamiento ante el adversario, ¿sí? Y sabemos que si Jesucristo derrotó a Satanás con la palabra, hermanas queridas, ¿cuánto más nosotras? ¿Cuánto más nosotras? Por ello importante la lectura de la palabra, las escrituras. Como decía yo allí en un audio, no solamente es leer la palabra, es escudriñarla. El Señor nos manda a escudriñar la palabra de Dios. Bien, entonces podemos ver que aquí vamos a hablar de la mente. La mente, esa guerra espiritual en nuestra mente. ¿Y cómo se da esa guerra espiritual? Ese conflicto que tenemos mental es justamente, lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, que nosotras, la única manera de vencer, de derrotar a ese enemigo de nuestras almas es con la palabra de Dios y es teniendo una mente a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque si nuestra mente siempre va a vacilar entre dos, ¿no? Como decía Santiago, como la ola del mar va y viene, si vacilamos, o sea, si estamos un tiempo con el mundo y un tiempo con el Señor, bueno, allí le estamos dando ventaja a Satanás. Pero si tú te determinas a que tu mente se someta diariamente, porque esto es todos los días, querida, todos los días, ¿sí? Someter tus pensamientos a la voluntad de Dios, tú lo que estás haciendo en ese momento es darle el lugar al Espíritu Santo para que Él controle tu mente y por lo tanto tu vida, ¿sí? Tu mente y por lo tanto tu vida. Entonces podemos entender que esta guerra espiritual en la mente la quiere ganar Dios, porque por supuesto Dios nos ama, pero Satanás no se queda atrás. Él también quiere ganar nuestra mente. ¿Por
porque todo ocurre en la mente. Todo ocurre en la mente, ¿sí? La mente, ¿sabes qué? La mente es la que decide el curso de nuestras vidas. Según lo que yo pienso, es como yo soy. ¿Por qué? Porque es en la mente donde se cocina todo. Primero en la mente, y la mente lo que hace es dirigir la voluntad, dirigir el corazón, dirigir las emociones, y bueno, viene después la acción, ¿sí? Por eso es tan importante, y si ustedes realmente leen la Biblia desde el comienzo hasta el final, siempre la exhortación o la demanda va a ser cuidar la mente, cuidar la mente, cuidar. Y fíjense que los judíos, ¿sí? O los israelitas, cuando hablaban de corazón, hablaban de mente. No hablaban del corazón del órgano, no. Cuando ellos decían corazón, se estaban refiriendo a la mente, porque para ellos que la mente estaba conectada con esto. Y es por ello que ellos, la manera de obedecer a Jehová, obedecer a Dios, era, ellos decían, ¿no? Cuando Dios dio su primer mandamiento, que dijo: me amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Fíjense, si vamos a Mateo 22:37, la palabra dice, ¿no? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense, ¿no? ¿Sí? Con toda tu mente. Entonces, queridas, tenemos que entender de que nuestra mente es la que decide el curso de nuestras vidas. Quiere decir que así como yo vivo, reflejo lo que yo estoy pensando, ¿sí? Según como yo camino en esta vida, es lo que yo estoy reflejando, lo que tengo en mi mente, ¿sí? Y te lo digo esto ¿por qué? Porque yo, algo pequeño, ¿no? Recuerdo antes de venir a Cristo, te cuento algo que a mí me pasaba. Muchas cosas me pasaron, pero te cuento una pequeña. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, antes que el Señor venga a mi vida, yo pensaba que, por ejemplo, tener las cosas rotas, las ropas rotas, las medias rotas, ¿no? Todas cositas rotitas, viejas. Yo pensaba que eso era normal y que tenía que ser así. Y cuando a veces incluso sabía regalar algo, regalaba algo viejo, algo roto. Cuando Dios renueva mi mente, pude entender que eso no era lo correcto. Y tuve que entender que para darle algo a alguien, le tengo que esforzarme en darle lo mejor. Pues fíjate, ¿no? Cómo la mente es renovada y transformada. Antes de conocer al Señor, pensaba de esta manera. El Señor comenzó a renovar y la mente cambió. Pero quiero que prestes bastante atención porque este punto es muy importante. Es tu mente, es mi mente, la cual nosotros tenemos que cuidar, y realmente, ¿no? Según lo que entra a esta mente es lo que se ejecutará, ¿sí? En cuanto a nuestras vidas. Y lo mismo transmitiremos a nuestros hijos y los hijos de mis hijos a sus hijos, ¿no? Entonces, qué importante es conocer realmente cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el anhelo del corazón de los creyentes? ¿Cuál es tu anhelo y mi anhelo? Es pensar bíblicamente. Dios quiere que pensemos bíblicamente. El resto realmente que no venga de Dios, no es de Dios, ¿sí? No es de Dios. Entonces, tenemos que hacer ese cambio, ¿sí? Tenemos que hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente, nuestros pensamientos nos hacen creer que como estamos bien, que como vivimos tenemos que vivir así, ¿no? Como te comentaba yo, pensaba que regalar algo roto, viejo, estaba bendiciendo a alguien, y estaba tan equivocada, tan equivocada. Mi mente tuvo que ser renovada para entender que yo a tal persona no le puedo dar la sobra. Siempre tengo que ver en darle siempre lo que, obviamente, lo que esté a mi alcance también, pero siempre anhelando lo mejor, ¿sí? Entonces, qué importante tener en cuenta nuestra mente. Pensamos que nuestros pensamientos son los correctos y tenemos un patrón de vida que también se han conducido, ¿no? Según nuestros pensamientos, ¿sí? Para creer que lo que pensamos y de la manera como vivimos
estamos en lo correcto, ¿no? Pero, queridas hermanas, y esto no es para decepcionarnos, sino todo lo contrario, porque tampoco es para pensar de que, entonces estoy viviendo mal. No, es para entender realmente, bíblicamente, cómo el Señor quiere que vivamos, ¿sí? Y recordemos pues que Dios es un Dios sabio. Él sabe, y Él sabe que siempre va a querer lo mejor, ¿sí? Nunca lo peor, sino todo lo contrario, lo mejor, ¿sí? Entonces, en ese primer mandamiento podemos ver que el Señor realmente quiere que aprendamos a depender de Él. Ahora fíjense también en Proverbios 23:7. Seguramente lo debes de conocer porque es un texto muy, pero muy conocido. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él, ¿no? O sea, según lo que tú piensas, es lo que abunda acá. Si tú piensas siempre negativamente, es lo que también vas a tener acá. Como Él piensa, por eso se comporta de esa manera como piensa. Ahora, cuando nosotros tenemos eso en cuenta, ¿sí? Que el Señor quiere siempre Él guiar nuestros pasos, el Señor siempre va a querer que lo ames con toda tu mente. Porque fíjate que ese texto bíblico no te dice que lo tienes que amar con tus emociones, que lo tienes que amar con tus sentimientos. No, dice con tu mente, ¿sí? Porque, queridas, las emociones, los sentimientos están en el corazón. En la mente tenemos el conocimiento. En la mente tenemos lo que se llama razonamiento, ¿sí? Entonces nosotros primero tenemos que entender qué es lo que el Señor nos pide. Que le amemos primero. Y cuando nosotros entendemos que Él quiere que le amemos primero, luego ya nuestras emociones van a demostrar el amor hacia Él. Cuando somos obedientes, cuando le buscamos, cuando cada día queremos crecer en Él. ¿Qué le pasa al mundo? El mundo dice que ama a Dios. Hoy a la tarde hablaba con el mecánico y él me decía que conoce a Dios, pero que odiaba al Señor Jesucristo. Bueno, por una situación que le pasó a él. Pero vos fijate, ¿no? Dice que amaba a Dios, pero no amaba al Hijo. Ahí hay una contradicción. Y que por supuesto eso no viene de Dios, ¿no? Porque si amas al Padre tienes que amar al Hijo. Fíjense que en un comienzo, antes que Adán y Eva pues caigan en desobediencia, bueno, sus mentes estaban puras. Pensaban correctamente. Sus pensamientos, sus mentes estaban sanas. Pero luego que viene la caída, allí ya comenzó la tergiversación, la confusión, ¿sí? Entonces, fíjense que el problema de hoy es la mente caída, que hoy el mundo la tiene y que nosotros los creyentes, si no fuera por el Espíritu Santo de Dios que ha renovado nuestro entendimiento, estaríamos tal cual como hemos sido siempre, con una mente caída, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la mente caída? Las Escrituras nos hablan de una mente caída que se endureció, ¿sí? Eso encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, habla de un entendimiento que se endureció. Cuando hablamos de un entendimiento que se endureció, allí estamos hablando de alguien que no acepta la verdad, se resiste a la verdad de Dios. Y hasta que no llegues a los pies de Cristo, lamentablemente ese entendimiento va a seguir estando endurecido. Pues cuando allí en 2 de Corintios 4:4 nos habla el apóstol del entendimiento que ha sido cegado. Cuando hablamos de un entendimiento cegado es porque Satanás, ¿sí?, activamente ha cegado el entendimiento de esa persona, sea hombre o mujer, ¿no? A eso le llamamos incredulidad. No pueden entender realmente la luz del Evangelio, no les resplandece la luz del Evangelio. Por ello no. También hablamos en Efesios 4:17 sobre la vanidad de la mente. Pero ¿qué sucede cuando un cristiano, un creyente acepta a Cristo y pueden pasar años y ese creyente sigue en la misma condición? Bueno, eso es lo que sucede. Una vanidad de la mente.
O sea, esa mente está siendo vacía, ocupada por las cosas del mundo. Por eso no hay cambio. Esa mente no tiene un sentido de lo que realmente es la salvación. Todavía no lo ha logrado comprender. Por eso es que no hay cambios en su vida. También Efesios 4:18 nos habla de un entendimiento entenebrecido. Cuando hablamos de un entendimiento entenebrecido, estamos hablando de una mente carnal, una mente que disfruta pensar en las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Está a la disposición de la carne, los deseos de la carne, ¿no? Si vamos a Gálatas capítulo 5, ¿no? Los deseos de la carne, enemistades, pleito, contienda, adulterio, infidelidad, brujería, hechicería, ¿no? Orgías, borracheras, lujuria, ¿no? Bueno, hay una lista, ¿no? No solamente en Gálatas, podemos ir a Efesios, Filipenses, hay unas listas de cosas que justamente conllevan la carne y que son los deseos engañosos que ¿no? El mundo hoy está a los pies de todo eso, pero que también muchos creyentes todavía estamos allí, ¿no? ¿Sí? Luchando contra esos deseos pecaminosos, ¿sí? Pero aquí, hablando de una mente entenebrecida, estamos hablando justamente de una mente carnal. Por periodos quiere, como que mejora, pero después siempre termina, ¿no? Siempre termina haciendo lo que realmente no corresponde. Después también estamos hablando de una mente embotada. Eso lo podemos leer en Marcos capítulo 6, versículo 52. Y aquí ya hablamos de personas que pueden mirar lo que Dios hace en las personas, pero su incredulidad, y están tan embotados que terminan no creyendo. Son incrédulos y su entendimiento, su mente ha sido embotada, ¿sí? Quiere decir que es como aquellos que estaban al lado de Jesús. Miraban los milagros, su pueblo miraba milagros. Escuchaban las enseñanzas del Señor, pero no entendían. No entendían lo que el Señor Jesucristo estaba realmente enseñando, ¿sí? Esa es una mente embotada. No entienden las enseñanzas de la palabra de Dios. También podemos hablar referente a la mente depravada, ¿sí? Dice que el Señor los entregó a hacer la voluntad de ellos, ¿no? Si tú lees el capítulo 1 de Romanos, allí tú te vas a dar cuenta que allí dice la palabra que el Señor entregó a muchos a sus deleites, ¿no? Justo yo le explicaba a mi nieto hoy temprano, el Señor es de infinitas misericordias que siempre está dando, ¿no? Extendiendo su misericordia para que se arrepientan, ¿no? Pero hay gente, y es lo que va a suceder en la tribulación, ¿no? Y aún todos aquellos que tengan que ser juzgados por el Señor Jesucristo, que en ese momento será el juez, ¿sí? Toda esa gente, queridas, que lamentablemente tuvieron miles de oportunidades y no quisieron arrepentirse. Ellos están en ese grupo de esa mente entenebrecida. Una mente que realmente se entregan a hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces fíjense que en las Escrituras tenemos diferentes maneras de decir cómo está la mente del hombre. Pablo, Pedro, los apóstoles los decían de diferentes maneras, pero se enfocaban que en esa condición estaba la mente del hombre, ¿sí? Así quedó la mente del hombre. ¿Y saben qué? Lo más tremendo o terrible, podríamos decir entre comillas, de todo esto es que Satanás lo sabe, ¿sí? Satanás supo cómo quedó la humanidad, por eso se aprovechó. Él supo cómo quedó la humanidad, cómo quedó con su manera de pensar, y es por ello que su trabajo de él siempre ha sido desviar, siempre ha sido distorsionar, siempre ha sido engañar. Y él no empezó por el cuerpo, él empezó por la mente, porque imagínense
que venga Satanás a moverme las manos para yo robar algo de alguien. Él no lo va a hacer. Él lo que sí va a hacer es seducirme acá para yo hacerlo. ¿Sí? Espero que se entienda. Entonces, que bíblicamente la definición de mente, hay dos palabras en el Nuevo Testamento, son palabras griegas, dianoía, D-I-A-N-O-I-A. Esta palabra dianoía, que habla de la mente, se menciona 12 veces en el Nuevo Testamento. Y esto habla de pensar a través de, ¿sí? O sea, estamos hablando que esa mente tiene pensamientos, pero a través de qué cosas tiene pensamientos, ¿sí? Y la otra palabra es nous, N-O-U-S. Esta palabra también que se menciona, que es relacionada a la mente, se menciona 24 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra nous, ¿sí?, quiere decir que es el asiento del entendimiento. Quiere decir que ese es el asiento no solamente del entendimiento, sino del conocimiento, de la razón, de los sentimientos y de la decisión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiendo esto? La mente es aquella que acumula todo conocimiento y que en esa acumulación de conocimiento también entra lo que es las decisiones, entra lo que yo siento, entra las emociones, ¿sí? Y todas estas cosas están realmente atadas a lo que mi mente, ¿sí?, piensa. Te decía hace un momento que Jesús decía, amarás con toda tu mente y con todo tu corazón. Nunca dijo con tus sentimientos ni con tus emociones, ¿sí? Porque él sabía que de la mente funciona para que después lo ames a Dios con todo tu corazón, que ahí van las emociones. Entonces, querida, la mente es el campo de batalla, ¿sí? Que realmente no es que tenemos que pelear con los demonios que están arriba, no, sino es aquí en esta tierra, claro que sí, pero nuestro campo de batalla es nuestra mente, ¿sí? Es nuestra mente. Y tanto como el Señor, como nuestro Dios, o como el diablo, como el enemigo, saben que la batalla se va a perder o se va a ganar, pero que va a ser siempre en mi mente. Quiere decir de que si mi mente está puesta en Dios, siempre voy a ser ganadora, siempre voy a ser triunfadora, siempre voy a ser victoriosa. Si mi mente está puesta en las cosas del mundo y me dejo seducir por Satanás, bueno, Satanás es el perdedor y es el que lleva destrucción. Jesús lo dijo ahí en Juan 10:10, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? Comprender estos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás, él va a hacer todo lo posible para que tu mente se someta a él. Te va a seducir de muchas maneras. Pero es allí lo que justamente vamos a seguir viendo, que esa mente que es nuestro blanco, o bien se somete a la voluntad de Dios, o sigue esas insinuaciones del enemigo. Entonces, una persona cae porque se apartó del Señor, ¿sí? Una persona cae, queridas, cuando decide apartarse del Señor. Pero ojo, que eso no la toma por sorpresa, porque la persona lo va premeditando. Todos aquellos que se apartan del Señor no lo hacen de la noche a la mañana. Es una premeditación, o sea, lo vas pensando. ¿Por qué? Porque cada vez vas tomando tu pecado y lo vas abrazando. Y de ahí se aprovecha el diablo. Porque está viendo, acuérdate que él es espíritu y él mira, y él ve todo lo que haces. Entonces, él va mirando que tú abrazas tu pecado. Y ahí te va seduciendo y bueno, va ganando ventaja. Entonces, una persona realmente es presa fácil del diablo. ¿Por qué? Porque ya desde su mente viene pensando en seguir en su pecado y dejar de lado al Señor. Entonces, por lo tanto, termina siendo presa fácil
para el enemigo. Fíjense lo que dice aquí, esto sí lo tengo en pantalla, Romanos 7, 22 al 24 dice, porque según el hombre, fíjense lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando él acá está hablando del hombre interior y me deleito en la ley de Dios, él está hablando con su mente, ¿sí? Ahora dice, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí ya está hablando él de su cuerpo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense. O sea, acá Pablo, quiero que prestes atención en esto. Pablo no dice acá, porque me deleito en mis miembros, me deleito en mis brazos, en mis piernas, en mi cuerpo. Y eso me lleva justamente a pecar. No, él acá menciona su mente. Esa es la lucha que él tenía y la lucha que tiene todo cristiano. Pablo entendía, había dos realidades que él entendía. La de la mente, que se deleita en la ley de Dios, y las de sus miembros, que son aquellos deseos que quieren ser satisfechos y que se oponían a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ello que Pablo, cuando menciona esto de la ley del pecado, la ley se revela en contra de mi mente, se dice, ¿no?, que él tenía en mente como una ilustración. Dice que en aquellos tiempos, para castigar a alguien, bueno, había diferentes tipos de castigo, ¿no? Por ejemplo, la crucifixión era un castigo. Pero, por ejemplo, una manera de castigar también a alguien era, por ejemplo, atando un cuerpo muerto atrás, ¿no?, de la persona que iba a ser ejecutada, y iban a dejar ese cuerpo muerto en ese cuerpo por mucho tiempo, ¿no? Y a esta persona de castigo no le daban la comida, no le daban de beber agua, entonces esa persona se iba deshidratando, iba deteriorándose y bueno, terminaba muriendo con ese cuerpo muerto. Pues imagínense un cuerpo muerto atrás de tus espaldas. Entonces es como que Pablo estaba diciendo, ¿no? Estaba poniendo esa ilustración, ¿no? Como que me deleito en mi mente, pero mis miembros me dicen otra cosa. Como que tengo ese cuerpo muerto acá atrás mío, que quiero yo hacer lo que Dios me manda, pero este cuerpo muerto que está acá se revela contra lo que la ley de mi mente quiere y me lleva cautivo. Por eso dice Pablo, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí. Por eso Pablo llegaba a esa conclusión. Él se sentía como miserable porque él no quería fallarle a Dios. Como seguro tú tampoco, como yo tampoco, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Allí haciendo la referencia de ese muerto que se colgaba en la espalda, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Satanás escoge la mente como un blanco de ataques, ¿sí? La mente es el blanco de Satanás. Por eso, ¿no?, dice la palabra, el apóstol Pablo decía, ¿no?, los dardos del maligno. Él está mandando dardos. Esos dardos son justamente pensamientos, son ideas, son una serie de cosas para atacar tu mente. Esos son sus dardos. Y si no estamos guardando nuestra mente está en blanco, ¿sí?, es receptiva, recibe todos esos dardos del enemigo. Por ello el temor, por ello el miedo, por ello y qué va a pasar de mí, y qué va, y esto no tiene solución, y esto va a continuar igual, y cuándo, Señor, vas a responder. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo atacada con todos esos pensamientos. Y el enemigo se aprovecha y bombardea nuestra mente como un tiro al blanco, ¿sí? Él dispara nuestra mente, como lo hizo con Eva, ¿no? Él, ¿qué le dijo a Eva? Esa pregunta, ¿no? Con que Dios ha dicho, le puso ahí la duda a Eva, ¿no? Con que Dios ha dicho. Y claro, Eva, en ese momento vulnerable, terminó cayendo en pecado, ¿sí? Entonces, lo que quiere Satanás es ganar el acceso a tu mente. Pero, queridas, el Señor también quiere ganar ese acceso en nuestra mente. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la clave? No conformarnos a este mundo, no conformarnos a este siglo, sino que nuestra mente sea renovada. De eso se trata, la renovación de nuestro entendimiento, ser transformados, anhelar tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. Y cualquiera va a decir, pero ¿cómo la mente de Cristo? Bueno, la mente de Cristo la tenemos porque recibimos la palabra de Cristo y porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Sí? No es que vino la mente de Jesús a Pablo, no. Pablo llenaba su mente, ¿sí?, con la revelación del Espíritu Santo para él ser guiado a todo lo que él tenía que hacer. Entonces, Pablo le decía a los corintios, le decía, tenemos la mente de Cristo, porque cada vez vamos pensando como Cristo pensó. Y ahora, ¿cuánto más nosotras teniendo el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuánto más? Nuestra mente tiene pensamientos y el pensamiento procede a la acción. O sea, si yo hoy estoy pensando, supongamos, vino a mi mente el preparar una pizza, ya lo tengo aquí en mente. Eso me lleva a mi voluntad, a mi emoción, y voy y digo, ay, voy a hacer la pizza, y me pongo a preparar la pizza. ¿Sí? ¿Sí? Nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. O sea, el hombre siempre va a dirigirse para un lado, el lado del error, pero dice que Dios dirige los pasos. O sea, es Dios el que dirige los pasos del hombre cuando ese hombre toma la decisión de rendir su vida a Él. Mientras que eso no suceda, siempre la dirección no va a ser la correcta, va a ser la incorrecta. Y aunque, como dije en un comienzo, pensemos que estamos en el camino correcto, estamos en el camino del error. ¿Sí? ¿Sí? Porque recordemos que nuestras mentes han sido realmente afectadas desde que entró el pecado. ¿Sí? Y es la mente la que dirige. ¿Y qué dirige la mente? Los pensamientos. ¿Qué dirige la mente? Las emociones. ¿Qué dirige la mente? Las decisiones. Y todo ello dirige a una acción. ¿Sí? Y todo lo que yo hago, queridas, o lo que cada una hace, es lo que pensó primero. Entonces, por ello, la importancia de tener una mente bíblica. Vuelvo a repetir, por ello, la importancia de tener una mente bíblica. Si yo no tengo una mente bíblica, si yo no decido, porque es una decisión también y que empieza desde acá, si yo no decido tener una mente bíblica, lamentablemente voy a hacer todo lo contrario de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la mente, como blanco de Satanás, al no hacer lo que la Biblia me manda, voy a hacer lo que Satanás me manda con sus dardos. ¿Por qué? Porque le estoy dando ese acceso para que él haga lo que realmente quiere hacer, apartarme de Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11, versículo 3, Pablo decía, pero temo que como la serpiente, fíjense, él usa la ilustración de lo que le aconteció a Eva y a Adán allá en el Edén. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba tremendamente preocupado por estos corintios y les estaba diciendo, corintios, hermanos, así como Eva, como Adán fueron engañados por la serpiente astuta, así también ustedes, cada vez que se van apartando del Señor, están siendo engañados. Sí. Mateo 16:23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, que si tú lees unos capítulos antes, le había dicho, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Que ahí Jesús le dijo, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Allí había sido iluminado por el Padre del cielo.
¿Y cómo puede ser que en este pasaje es iluminado? Sí, pero por una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque si tú lees unos textos antes, allí Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca, cuando Jesús le dice que tenía que, ¿no?, sufrir y todo lo demás. Pedro le dice: no, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo tú vas a pasar estas cosas? Y ahí Jesús, sabiendo él que él tenía que cumplir una misión, le dijo: quítate de mí, Satanás. Cómo Jesús discernió allí en el momento que era una obra del diablo. Un pensamiento, un dardo que Satanás había puesto en la mente de Pedro, para que diga lo que... Por ello la importancia de cuidar nuestra mente, tener la importancia de no darle acceso a las mentiras del enemigo. Esa es la guerra que tenemos, esa es la lucha, nuestra mente, ¿sí? Fíjense que acá el Señor le dice: no estás mirando las cosas de arriba, sino las de los hombres. Estamos hablando allí de un Pedro inmaduro, ¿no? Recién allí él estaba conociendo al Señor Jesucristo, no tenía mucho tiempo con él. Si después leemos a un Pedro en el libro de los Hechos, un tremendo hombre de Dios, predicaba y eran miles y miles los que se convertían porque había sido lleno del Espíritu Santo. Bien, entonces fíjense cómo la mente, ¿no?, es usada como blanco del enemigo cuando no es protegida, cuando no es guardada. Lamentablemente, ¿no? Bueno, en Primera de Crónicas ocurre un caso de David, ¿sí? David. No lo vamos a buscar ahora, ¿no? Él fue incitado por Satanás, ¿no? Dice ahí en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, versículo 1, ¿sí? Se dice que David fue incitado por Satanás para hacer un censo, que Dios no se lo había mandado a hacer ese censo. Y por él haber hecho algo que no le consultó a Dios, también hubieron consecuencias de esa desobediencia. O sea que en ese momento David fue seducido por Satanás y Satanás le puso pensamientos para que haga tal cosa. Y él en ese momento se olvidó de consultarle a Jehová. Obviamente que él venía de haber triunfado en muchas guerras. Entonces llegó un momento que aparentemente se enorgulleció el rey David y le dijo a uno de sus generales: bueno, hazme un censo, que Dios no se lo había mandado. Y eso trajo consecuencias después. Hubieron muertes, hubieron muchas cosas. ¿Por qué? Por la desobediencia, querida. La desobediencia que lamentablemente vino por un pensamiento que Satanás incitó. Esa palabra que se menciona ahí en Primera de Crónicas 21:1, dice incitó. Esa palabra en griego tiene varios significados. Nos está hablando de estimular, de seducir, de provocar, de persuadir. O sea, esta palabra incitó significa todo eso. Quiere decir de que cuando Satanás incitó a David, quiere decir que Satanás lo estimuló, lo sedujo, lo provocó, lo persuadió a que él haga tal cosa. ¿Sí? Y eso trajo consecuencias. Y eso es lo que hace Satanás. Nos insinúa, nos incita allí, sus dardos. Nos va estimulando, hazlo, hazlo, hazlo. Nos va seduciendo, nos va mostrando como la manzana bien agradable, nos va provocando, nos va persuadiendo, poco a poco va mirándonos, cada vez la veo que está más cerca a llegar a esto, a pecar cada vez, ¿no? Y él está allí como ese león rugiente para devorarnos. ¿Sí? Fíjense que Pablo, y que eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando nos habla de la armadura de Dios, por algo él dijo, ¿no? Pónganse el yelmo de la salvación. O sea, el casco, cuida acá tu mente. Por algo, el apóstol Pablo puso un yelmo en esa armadura de Dios. Cuida acá tu mente, ¿sí? Cuida tu mente. ¿Por qué? Porque en la mente tenemos los pensamientos. Ahora, ¿por qué mi mente determina cómo yo vivo? Y aquí ya vamos a Romanos, capítulo 8,
versículos 5 al 7, y presten atención a esta palabra. Dice el apóstol Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense que acá Pablo no habla del cuerpo, habla de la mente, piensan, está hablando de un pensamiento. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. O sea, la mente, o bien la carne, o bien el espíritu, ¿sí? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, esa mente que no ha sido renovada es una mente carnal. Y esa mente carnal dice que se ocupa de la muerte. ¿A qué muerte nos referimos? A una muerte espiritual, ¿no? Pero los que dicen que ocupan su mente en las cosas del espíritu, ¿qué reciben? Vida y paz. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Sigue diciendo, por cuanto los designios, y acá cuando habla de designios está hablando también de mente, por cuanto los designios, por cuanto la mente de la carne son enemistad contra Dios. Una mente carnal tiene una enemistad con Dios. Nunca Dios va a poder escuchar una mente carnal, queridas. Dios es un Dios misericordioso, extiende su misericordia. Pero nunca va a tener una amistad con una mente carnal, con una mente que esté alejada de Él. No hay amistad, hay enemistad. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro, el único que nos puede ayudar a sujetarnos al Señor, a su palabra, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero si no está el Espíritu Santo, ese espíritu de esa persona que no ha rendido su vida a Cristo está muerta. Por lo tanto, no puede someterse a Dios, no puede ser amigo de Dios, no puede entender las cosas espirituales, porque está muerto espiritualmente. Por eso debemos de revisar nuestra mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde está mi mente? ¿A qué le doy cabida a mi mente? O si no, las redes sociales, todo el TikTok, el Instagram y todas esas cositas que hoy están y que a veces, y no es que a veces, sino que afectan a la mente. ¿Sí? ¿Qué es lo que cómo estás alimentando tu mente? Sería la pregunta. Y todo pensamiento viene de lo que vemos. Según lo que yo veo, entra a la mente y es la que ejecuta. Si yo veo siempre cosas que se oponen a Dios, bueno, así va a estar la mente. Pero si yo realmente lleno mis vistas, ¿sí?, con la palabra de Dios, mis vistas se vuelven vistas espirituales. Por lo tanto, todo lo que es de palabra de Dios va a subir a mi mente. Saturo mi mente con la palabra de Dios y eso es lo que me va a llevar a tener una vida, como dice la palabra, en paz, y voy a tener una vida agradable y una vida de paz. Más allá de las situaciones que nos va a tocar vivir, ¿sí? Entonces, qué importante es cuidar nuestra mente. Y saben que en nuestra crianza, ustedes y yo hemos sido marcados. No solamente que el mundo va formando al ser humano, sino que yo siempre decía, ¿no? Sí, mis padres son espectaculares, pero a la luz de la palabra yo sé que mis padres se equivocaron muchísimo. Y eso es lo que sembraron en mí también, sus equivocaciones, ¿no? Entonces yo tengo que llegar a entender de que yo tengo que repetir algo, tengo que repetir lo bueno de mis padres. Lo malo lo tengo que desechar, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos en Cristo, hay cosas que se pueden deshacer, o sea, que se pueden destruir, que no es bueno para nosotros, para nuestra mente. Pero no es en un total, o sea, no es un 100%, porque siempre va a quedar una marca, ¿sí? Porque recordemos que desde niños, desde que nacimos con nuestros padres, mirándolos, escuchándolos, viendo sus maneras de ser, el mundo nos amolda desde nuestras casas, ya tenemos como un molde, la cultura nos amolda. Entonces fíjense cómo tenemos que desinformarnos, desaprender de lo que quizás hasta en nuestra escuela nos enseñan y cómo nuestros niños son bombardeados con tantas ideologías. Por eso te decía que el mundo también forma la mente del ser humano.
Cuando yo renuevo mi mente, como dice Romanos 12:2, transformados en el espíritu del entendimiento, lo que estoy haciendo allí es que mi mente sea transformada, y quien la transforma es la palabra de Dios. Y cuando mi mente es transformada por la palabra de Dios, yo comienzo a entender la voluntad de Dios. Y quiero hacer la voluntad de Dios. Y anhelo hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque mi mente se va lavando. La palabra de Dios va lavando la mente. ¿Sí? Y cada vez que yo voy dando cada paso que doy, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, yo me voy alineando a lo que el Señor quiere para mi vida. Voy conociendo cada vez más su voluntad. Y por supuesto es la obra preciosa del Espíritu Santo, porque recordemos que nosotras nada podemos hacer. Entonces alguien dijo, ¿no? La pérdida de la victoria es lamentablemente, o ocurre lamentablemente cuando esa mente está puesta en el mundo, está puesta en la carne, pero somos victoriosos si nuestras mentes están puestas en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Allí es donde obtenemos victoria, allí es donde tenemos realmente, donde ganamos. ¿Sí? Las caídas y tropiezos que tenemos diariamente o cada cierto tiempo se dan primeramente en la mente. Otra de las cosas que también tenemos que conocer es que nuestro cerebro recibe una cantidad de imágenes diariamente. Y por supuesto que cada imagen influye en la acción, en lo que nosotras vamos a hacer. El mundo sí o sí quiere posicionarse de nuestra mente. Él quiere ser el primero. Posición en nuestra mente. Es por ello de que ahí viene nuestra lucha, ¿no? De someter siempre nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Es como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, la mente debe de decirle al corazón lo que debe de hacer. Y la voluntad debe obedecer a la mente, no al corazón. Porque como vuelvo a repetir, en el corazón que tenemos las emociones y los sentimientos. Cada decisión que tomemos no debe ser con el corazón, no debe ser con la emoción, porque la emoción, pues alguien te hizo un daño y por tu emoción vas y le dices, ay, te perdono. Pero como fue emocional, al día siguiente lo estás odiando nuevamente. Es la emoción. Pero cuando lo pensamos, cuando en nuestra mente ya tenemos la facultad de, a través de la palabra, entender que tenemos que perdonar, ya en nuestra mente hemos decidido hacerlo. Y por lo tanto ya mandamos a nuestro corazón y a nuestras emociones que realmente no perdonen y que sea un perdón genuino y verdadero, ¿no? Pongo un ejemplo de perdón. Pueden ser. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, decía el apóstol Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. O sea, Pablo le estaba diciendo a los filipenses, mira, quita de tu mente todo afán. No tienes que tener afán. Lo que más bien tienes que hacer es doblar tus rodillas, orar a Dios, rogarle a Dios, darle gracias a Dios y esperar en Dios. Presentarle a Él tus peticiones. ¿Tienes necesidades? Bueno, preséntaselas a Él. En lugar de dejar que tu mente esté tan afanosa, tan ansiosa. Y hoy, ¿cómo camina el mundo? Con tanta ansiedad, con tanto afán. Hoy la gente está así. Y no quiere decir que los cristianos son superpoderosos. No, porque el poder viene del Señor, su presencia. Y acá Pablo le sigue diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, les está diciendo, filipenses, ¿de qué se tienen que afanar? Si tienen la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa todo. Y guardará nuestros corazones, hermanos. Y dice, nuestros pensamientos. Termina diciendo Pablo, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir de que nuestros pensamientos son guardados por el Señor. A veces, cuando hay temor, hay reacciones negativas. Fíjense que Efesios 4, 25 al 27, ¿qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Mira, querida, tú te puedes enojar con alguien, como yo también me he enojado muchas veces. Pero lo que no tenemos que dejar es que se pase todo el día, como que el apóstol Pablo está diciéndote, mira, que no llegue a la noche y no te vayas a dormir enojada. Hacé todo lo posible de ponerte a cuentas, ¿sí?, con el que te hizo mal. Y si no lo tienes cerca, bueno, anda a orar y decirle al Señor, Señor, mira, yo decido perdonarlo, yo decido perdonarla a esta persona, yo no quiero pecar contra ti, quita la ira de mi corazón, quita ese enojo de mi corazón, porque no le quiero dar lugar al diablo. El diablo se aprovecha cuando tú te enojas. El diablo se aprovecha cuando tú estás airada, cuando estás enojada, cuando estás convulsionada, cuando estás allí impotente de las cosas. El diablo se aprovecha, el diablo trabaja en esos momentos. Y es por eso la necesidad de cuidar nuestras mentes, ¿sí? Dice, Satanás conoce cuando estás airada, cuando estás enojada. Y a través de ello, ¿qué hace? Te trata de atemorizar. Y no solamente que atemoriza, sino que persigue. Esa es su estrategia. Su estrategia es perseguirnos. Así como persiguió a aquellos hombres de Dios en aquellos tiempos, cuando empezó la iglesia, Señor. Filipenses 4:8, ¿no? Bien, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. No es que otra vez no nos menciona el cuerpo, sino nos menciona ¿qué? La mente. Pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Todas estas virtudes son del Señor Jesucristo. Quiere decir que en Él tenemos que pensar. Y eso no quiere decir que vamos a estar volando en el aire, no, porque todas tenemos roles que cumplir. Sí, claro que sí. Pero nuestra mente constantemente tiene que ir en la confianza en el Señor, en Él. En Él depositamos toda nuestra confianza, ¿sí? Por eso necesitamos llenar nuestra mente, saturar nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir, nuestra guerra espiritual no es echar demonios. Nuestra guerra espiritual es primero cuidar nuestra mente. Yo creo que estos puntos son muy importantes. Es nuestra mente, querida. Y tu mente, según como piensas, es como vas a educar a tus hijos. Según como piensas, es lo que tú vas a transmitirle a los que están abajo tuyo. Si esa mente no es una mente bíblica, bueno, es más facilidad que hayan derrotas. Es más facilidad que estés caminando entre espinos y abrojos. Pero si tomas la decisión de decir, no, yo mi mente la someto a la voluntad de Dios diariamente, yo me levanto, Señor, aquí está mi mente, guárdala, Señor, guárdala de tanta perturbación, de tanta cosa que ocurre, guárdala, Señor, el Señor es fiel y lo va a hacer. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por esta enseñanza que, Señor, a mí me ha edificado. Y sé que a mis hermanas también las edifica, Señor. Te rogamos, Padre del cielo, que nos ayudes a comprender que el blanco es nuestra mente. Señor, y con tu Espíritu Santo, guardándola de todo ataque del enemigo, de toda artimaña del diablo, de toda maquinación del enemigo, de todo dardo, de todo aquello que Él está cocinando desde el infierno para atacarnos, para afectarnos. Señor, que en esta noche nuestra mente esté cubierta, guardada por tu Santo Espíritu. Y que nuestra mente se llene, como dice Filipenses 4:8. En esto pensad, en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre.